Buen día. Vamos a analizar la evaluación del segundo parcial del primer trimestre de Geografía. Para efectos prácticos se harán 4 videos. Este primer video, que son las especificaciones. El segundo video es una pequeña actualización al archivo de Excel. El tercer video es el contenido de la libreta de apuntes generales, GeoGeo. Y el cuarto video, que es el contenido de la libreta de prácticas de los países. Vamos recordando que el 50% corresponde al trabajo individual. Este 50% en esta evaluación se dividió el 20% que corresponde a la libreta de apuntes generales y que el porcentaje nos da de 2 puntos, el 20%, y el 30%, que serían 3 puntos, corresponde a la libreta del Recorriendo el Mundo 2020, la plataforma Blick Learning, y el cuaderno de evidencias, que corresponde a la H165 de nuestro Excel. En este caso, hicimos un trabajo de transversalidad que tiene un valor de 10%, que es un punto. Este punto se divide en dos décimas por entregar a tiempo en las fechas indicadas, 5 décimas porque contenga una décima el país, otra décima la capital, otra décima la ubicación geográfica, otra décima la bandera y lo que lo hace único, son 5 décimas. 2 décimas de la creatividad y 1 de la ortografía. ¿Cómo me autoevalúo? Si no entregué a tiempo son menos 2 décimas, entonces en la celda F167, que corresponde a la infografía del trabajo de transversalidad, en lugar de ponerme el punto, me pongo 0.8. Recuerden que tengo los links en rojo en mi lista. 1 décima por cada dato que no puse, ya sea los que les mencioné, el país, la capital, la ubicación geográfica, la bandera y lo que lo hace único. Y menos 2 décimas que le corresponde a que no cumplí con la infografía horizontal. Me lo coloco en la F165 y así hago del punto, le voy quitando cada décima para autoevaluarme en el lugar correspondiente. Vamos ahora a la clave del examen. El examen vale el 40%. Se presenta este jueves 12 de noviembre a las 12 horas y tiene en total 32 preguntas. La última es de rescate. Al final del examen automáticamente me saldrá la cantidad de buenas que tuve, diagonal el número total, que son 32. Aquí mostré un ejemplo. 15 de 32, 20 de 32, 23 de 32. Específicamente en este ejemplo indica que tuve 15 o 20 o 23 buenas de las 32. Verifico en mi tabla, esta es la tabla correspondiente, aquí están los números. En su autoevaluación del archivo de Excel van a la celda naranja, en este caso específico es la F169, y coloco la calificación. En este ejemplo, por ejemplo, si fueron 15 es 4.8, es la equivalencia. Si fueron 20 buenas, vengo a mi tabla, es 6.5, o si fueron 23 buenas, es 7.4. Recuerden que en el recuadro verde, una vez que ustedes se ponen en el recuadro rosa su calificación, el recuadro verde automáticamente tiene la fórmula para convertir esa calificación en el porcentaje del 40% que corresponde. Acuérdense que en la columna F no debe de haber calificaciones impares, porque si yo cumplí con mi muestra del apunte, con el contenido del tema, 2 décimas por la elaboración con limpieza y letra legible,
2% porque coloqué algún gráfico o un dibujo, ilustración, recorte, 2 décimas porque apliqué la etiqueta. Entonces es mi 10 de mi columna F, que corresponde a mi libreta de apuntes generales. Finalmente, resumen de cómo aparece en Exemptia. Estas celdas las vamos a anexar a mi archivo solamente para que lo tengan como conocimiento. Son 2 trabajos individuales que realizamos del primer y segundo parcial y que corresponde a la libreta de apuntes. Aquí en el segundo parcial sumamos las 2 columnas F165 y H165 porque corresponde al trabajo individual del segundo parcial. Estas 2 se suman y se dividen entre 2 para obtener mi trabajo individual primer trimestre. Esta es la calificación que aparecerá en mi trabajo individual del primer trimestre en Exemptia. Lo mismo hacemos con el trabajo colaborativo. En este caso fue el H81 en el primer parcial, que corresponde a la libreta de prácticas. Y mi trabajo colaborativo de esta ocasión fue el trabajo de Geniality, la de transversalidad, que es la F167 de mi Excel. Ambas las sumo y las divido entre 2. Entonces en Exemptia mi trabajo colaborativo primer trimestre será como máximo 1 punto. Igualmente hago lo mismo con mis exámenes, mi porcentaje del 4% de mi primera prueba objetiva, el primer examen, y este examen del segundo parcial. Ambos están en el archivo Excel en la celda F86 y F171. Se suman y se dividen entre 2 y obtengo mi calificación de mi promedio de la prueba objetiva del primer trimestre. Y entonces así aparecerá en Exemptia. Mi trabajo individual como máximo 5 puntos, mi trabajo colaborativo como máximo 1 punto y mi prueba objetiva como máximo 4 puntos. De tal suerte que obtengo mi calificación en Exemptia del primer trimestre. Notas importantes. Este archivo guardado con la nomenclatura indicada, que ya sabemos que es su número de lista, punto, su salón, punto, y su nombre completo empezando por su apellido, lo adjuntarán a un mensaje en Exemptia. Por favor, de preferencia, en asunto en el mensaje ponen 2 puntos, evaluación de geografía, su número de salón, solo su número, su letra del salón correspondiente, punto, y su número de lista. Es importante que me hagan favor de hacerlo lo más claro posible o más apegado a las instrucciones indicadas para no generar confusiones. Una vez que hicimos esto, verifican ustedes que yo les responda de recibido. El mensaje solo dirá recibido, no habrá observaciones. En clase las expondré. Una vez que ustedes me envíen el archivo, obtendré la información, esta información, que solamente son estos 3 datos, y la subiré a Exemptia. En la siguiente clase les publicaré lo que yo subí a la plataforma. Por tal motivo, el archivo que no se entregue entre el jueves 12, a partir de haber concluido el examen y evaluado el examen en el archivo de Excel, entre el jueves y el viernes antes de la hora de la salida de las 2 de la tarde, no se tomará en cuenta, ni antes ni después, solo será tomado en cuenta el archivo. Por favor, considérenlo. En caso de que no reciba el archivo de Excel, su autoevaluación colocaré en Exemptia la evaluación pasada que ya tengo, más lo que se saquen en este examen, y lo dividiré
entre 2. Bendiciones. Gracias.